Soy Alberto Rodríguez, cardiólogo, y voy a hablar de la muerte súbita en el deporte. Hecho poco frecuente, pero que cada vez adquiere mayor dramatismo porque nos encontramos personas muy bien entrenadas que pueden fallecer en mitad de un campo de fútbol o en mitad de su práctica deportiva. El deporte lo que nos hace es llevar el corazón a situaciones extremas de funcionamiento y de eficacia. Eso es lo que hace que éste se adapte y al final pueda producirnos un tipo de arritmias. El conocer cómo se comporta el corazón en las diferentes situaciones de actividad deportiva, el conocer cómo influye la actividad deportiva en esas arritmias potencialmente malignas que pueden desencadenar a la muerte súbita, es la importancia de todos los estudios con relación a la valoración funcional de la capacidad del deportista para su práctica deportiva. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, unirme a la felicitación de Josep, a Nelson Alvarenga por las facilidades, primero por convencerme fácil y luego por las facilidades que ha dado para adaptar todos los tiempos y los correos electrónicos. Y en especial pues a la clínica y al hospital USP y en especial a la unidad de arritmias con una familia, que yo siempre les digo son unos folloneros, que están activando toda la conciencia cardiológica con respecto a las arritmias, síndrome de Brugada, y están, pues bueno, como decía yo alguna vez, si se pudieran empaquetar, podríamos hacer un IPC y mejorar el PIB de este país si los pudiéramos trocear y vender. A mí me ha tocado un tema de la muerte en el deporte. Hemos estado muy metidos en todo tecnologías médicas y hospitalarias, y yo voy a intentar, pues bueno, primero pedirles que me acompañen en una serie de conceptos que ustedes los tienen, pero que quiero centrar un poco el tema de las conclusiones allá donde los quiero llevar. Muerte súbita en el deporte, poco frecuente, ya lo hemos visto. Poco frecuente, pero primero debemos de entrar y permitirme que vengáis conmigo en este análisis de situación, que el ejercicio físico, y de hecho hay aquí unas personas que han publicado en el Circulation un buen trabajo en el 2011 y que luego nos podrán comentar, el ejercicio físico provoca unos cambios en el sistema cardiovascular y vienen muy relacionados con factores que son constitucionales, factores de edad, factores del sexo, la superficie, el tamaño corporal que podamos tener, la genética, que luego Ramón nos podrá hablar con mucho lujo de detalles. Pero el deporte va a provocar cambios cardiovasculares según la intensidad, según la duración, según el tipo de deporte. Y esto un poco lo tenemos todos como conceptos muy claros, que tenemos dos tipos de deportes, el dinámico, el estático, y que nos van a producir una serie de cambios cardíacos. Rafa, hasta ahora muy bien, estamos provocando el corazón, todo el mundo decimos que hagamos deporte y estamos adaptándonos a esos cambios volumétricos que nos van a permitir mayor eficacia de bomba cardíaca. Pero quiero entrar en un poquito de detalles. Esta es la foto general. Sabemos todo el mundo, y son publicaciones relativamente recientes, que las diferentes actividades físicas provocan diferentes comportamientos o respuestas del lecho cardiovascular. Con lo cual ya empezamos a no hacer paquete para todos, no podemos hacer café para todos, sino tenemos que meternos en el mundo del deporte, y de la persona, su genética y cómo lo entrenamos o cómo está haciendo la actividad deportiva ese deportista. Si empezamos y analizamos a nuestros deportistas, defendiendo la teoría de que provoquemos que todo el mundo haga deporte, pero también hagamos estructuras que nos permitan vigilarlos, pues nos encontramos que el 80% de la actividad deportiva va a provocar cambios en el electrocardiograma por todos conocidos. Y de hecho alguna vez nos asustan, porque hay veces que hemos colocado un holter y hemos tenido un deportista a 30, 32 pulsaciones por minuto y un poco no hemos sabido mucho qué hacer con él. Tenemos unos cambios normales. Estas son publicaciones que aparecieron el año pasado, al final del año pasado, y tenemos cambios electrocardiográficos habituales. El pulso se lentece, el sistema, el desbalance simpático-parasimpático predomina más el tema parasimpático fuera del deporte, hay bloqueos AV, bloqueos incompleto de rama, repolarización. Pero si nos venimos a esta lado de la diapositiva, nos encontramos que en la actividad deportiva el 20% de nuestros deportistas tienen alteraciones electrocardiográficas que obligan a completar el estudio. Saber qué es lo que les está pudiendo desbalancear la adaptación cardiovascular a ser un órgano que esté haciendo su eficacia máxima.
Y en esto nos encontramos una serie de alteraciones electrocardiográficas. Hoy el estudio del deportista está basado en dos técnicas habitualmente. El interrogatorio y como técnicas a la electrocardiografía y la ecocardiografía. Y nos vamos a encontrar en el 20% de los deportistas que tenemos esto. Pero a estos también tendremos que vigilarlos. Pero introduzcamos un poquito más en la actividad deportiva. Si cogemos diferentes actividades deportivas, cada uno se adapta su órgano cardíaco de diferentes formas según la intensidad y la forma de hacer el deporte. Si luego podemos hablar del artículo apareciendo de circulation, veréis que cuando nosotros llevamos el corazón a un extremo, ese extremo está produciendo que todo funcione a la máxima expresión. Y yo siempre un poco digo que cuando podemos pensar que Alonso la semana próxima va a salir en la Fórmula 1, los coches también se les paran. Y son coches que están, de alguna manera, muy, muy bien diseñados. Nosotros tenemos un problema con el deportista. Intentaré llevarles un poco a una realidad y luego a una posible solución, a unas herramientas que nos permitan ayudar un poquito más o entender un poquito más lo que les pasa a los deportistas. Veamos que cada uno se comporta en efecto de hipertrofia de ventrículo o dilatación. Antiguamente decíamos, si hace una actividad deportiva de maratón, pongámosles un 30% de actividad deportiva de gimnasio para que se hipertrofien en vez de se dilaten, porque el que se dilata luego corazones grandes y tienen dificultades y luego dejan de hacer deporte. Con lo cual nos liamos nosotros mismos y no sabemos si recomendar el deporte o dejar de hacerlo. Tendremos que personalizarlo. Si cogemos y decimos en todas esas actividades deportivas vamos a hacer electrocardiografía, una electrocardiografía clásica, normal, pues nos vemos que haciendo a grandes bloques. Sabéis que el grupo más potente de estudios del deporte son la Escuela Italiana, que defiende la vigilancia y el conocimiento de la actividad deportiva frente a la americana que recomienda que, bueno, que para los pocos que puede salvar no va a meter dinero en ello. Nos coloquemos un poquito en la europea. Tenemos que la mayoría de actividades deportivas hacemos un electrocardiograma y nos vamos a encontrar lo negro, son alteraciones eléctricas, electrocardiográficas que precisan ser estudiadas desde el punto de vista cardiológico. Cada uno de los deportes. Pero si cogemos y decimos, vamos, Rafa, ¿y esto es para todos los deportes? Pues digo, pues no. La raza negra está más preparada que la raza blanca en hacer actividad deportiva. Con lo cual, cuando miremos a los ojos a nuestros deportistas para asesorarlos, porque de ahora en adelante, acordaros lo que os voy a decir, que si hay un impacto medioambiental para una carretera, poco a poco vamos a trasladar un impacto cardiovascular para asesorar a nuestros deportistas profesionales o que hagan actividad intensa del deporte. Porque vamos a tener que personalizar nuestros consejos. Si vemos, la raza ya es un factor importante. Se adaptan de diferente manera. Electrocardiográficamente los cambios que puede haber en raza blanca o la raza de color. Y las alteraciones electrocardiográficas. Nosotros tenemos más tendencia a tener alteraciones de la repolarización que la raza de color. Con lo cual vamos a... ¿Qué le pasa a nuestro órgano cardíaco que se está adaptando de una forma o de otra? Si cogemos y hablamos de todos... No, os voy a decir por sexos. Las mujeres de raza de blanca y las mujeres de raza de color se comportan de diferente manera o tienen repercusiones cardíacas de diferente manera que por el propio genética, que luego tendremos muchas respuestas o las respuestas que podamos dar ahora. Y se adaptan al deporte y presentan alteraciones electrocardiográficas de diferente comportamiento. Estamos liándonos un poquito ya. Estamos diciendo que el deporte produce afectación y que tenemos que asesorar, que el deporte depende de edad, depende de raza, depende de actividad física. Pero si cogemos y decimos, Rafa, venga, hazme algo uniforme. Yo os digo, un equipo de fútbol americano. Un equipo de fútbol americano, aquí tenéis la distribución de cómo juegan el equipo de fútbol americano y como es habitual, hay dos tipos de actividad deportiva. Según donde estén en el campo de deporte, de fútbol, su comportamiento, su respuesta electrocardiográfica o respuesta cardiovascular es diferente. Con lo cual ya a lo mejor es, dentro de poco vamos a tener que ver, no corriendo a los 22 futbolistas a la vez, sino cada uno haciendo una actividad física diferente, asesorada indirectamente por nosotros a los entrenadores físicos. Porque en el propio campo de fútbol cada uno va a tener su respuesta según su situación de estrés, según su actividad física, isométrica, dinámica o de tensión. Ya estamos particularizando un poco toda la actividad deportiva.
Si decimos, has venido aquí, Rafa, a contarnos muerte súbita. El deporte provoca la muerte, es muy bajita. En España son muy poquitos. Lo que pasa es que se televisan. Y se nos queda una cara de tontos cuando alguien de una primera división se cae y fallece en un campo de fútbol. ¿A este es que no le han hecho nada los médicos? Y ahí fuera, como decía Josep hace un par de horitas, hay que contestar a la sociedad. Nos tenemos que poner un poco la sensación esa de por qué podemos justificar que alguien que ha pasado todos los controles médicos caiga en un campo deportivo. ¿Qué nos falta? Voy a intentar acercarlos a algo que yo creo que hay que movernos en esa dirección. Al impacto cardiovascular, al impacto del médico deportivo, del cardiólogo en esa dirección. El deporte tiene más riesgo de muerte, pero no es porque sea malo, sino porque extremamos el esfuerzo de nuestro músculo cardíaco para llevar a un rendimiento. Y ese rendimiento puede provocar una serie de alteraciones que intentaré analizarlas con ustedes. Si recordamos la primera diapositiva, podemos decir, Rafa, eso está todo en los libros. El deporte nos produce eso, esas alteraciones. Pero esa diapositiva, ¿qué nos falta? Nos falta algo que nos está sacando las vergüenzas. Síganme. Si a eso le añadimos una deshidratación y cambios electrolíticos, porque un futbolista está 40 minutos corriendo y igual no ha bebido agua, y no ha bebido electrolitos, y está con una temperatura de 30 a 32 exterior. Si le añadimos que es la final de la Champions, y encima cuando acabe la final de la Champions renueva su ficha deportiva. Cuando hablamos de competitividad contra un exterior, pero en muchas ocasiones los médicos tenemos que pensar que la competitividad peor es la del interior. ¿Cuántos pacientes conocéis? Con todos mis respetos al paciente, somos médicos neuróticos con el deporte. Compiten consigo mismos. Cuando añadimos a ese tipo de adaptación cardiovascular catecolaminas y estrés y encima le ponemos unas guindas de temperatura, ¿qué le pasa a lo que muchas veces le vuelve loco a Ramón? Las proteínas de los canales iónicos, pongámosle un poquito de alteración de equilibrio iónico, acordaros electrocardiografía, sodio, potasio, cloro, magnesio, con unas proteínas que se abren y se cierran con enlaces, les ponemos un poquito de estimulante catecolamínico, adrenalina, y encima le subimos la temperatura. Como partimos de la idea que la naturaleza nos está haciendo más imperfectos, no hay selección natural, aparte de añadir la genética que nosotros tengamos, es posible que en alguna ocasión tengamos proteínas que no estén funcionando bien en esas circunstancias. Igual como el motor de Alonso, cuando lleva 22 vueltas dándole a un circuito. Si añadimos esto, existe un desbalance, una alteración de las proteínas que no conocemos. ¿Por qué? Porque nuestros deportistas vienen a hacerse la revisión médica y no se van a poner en un extremo. Si me encuentran algo, no firmo. Síganme. Tendremos una disociación de lo que hemos llamado una disociación electromagnética, arritmias y la muerte súbita. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos pasa. Si nosotros hacemos actividad intensa deportiva, decimos, fenomenal, no les pasa nada a nuestros pacientes. Mentira. Nuestros pacientes en extremo hacen arritmias. Yo de vez en cuando me cuesta entrar en dormir porque a lo mejor algún electrocardiograma o un Holter de un deportista viene con estrés ventriculares. Son monotópicos, Rafa. Y yo digo, Rafa, son monotópicos. No son politópicos, no son frecuentes. Pero tienes que tomar una decisión con alguien que está ahí fuera generando 14, 15 millones de euros de movimiento económico. Tienen arritmias. Esta diapositiva está puesta sencillamente para demostraros que una actividad deportiva puede producirnos arritmias y un entrenamiento lógico, una bajada de actividad física de una manera determinada puede corregir parte de esas arritmias. Por eso tendremos que participar más con los entrenadores físicos. Tendremos que tener más información y al mismo tiempo esa información asesorar cómo se hace la actividad deportiva. Porque llevando a un extremo, muchos deportistas nos van a hacer arritmias benignas, que no tienen ningún tipo de complicación, pero que estamos trabajando con proteínas de los canales iónicos que estarán a tope de funcionamiento. Si analizamos un poco las causas a globo general de muerte súbita en el deporte,
Y la foto no es más, por la cara di una charla hace unos meses en el COI y es cierto que el hombre que estaba allí, el médico que atendió a este mozo, pues no dormía. La verdad es que me transmitía pues, un montón de dudas, que le había hecho todas las pruebas, que le había hecho de todo y que no entendía nada. Y la sociedad se lo sacaba en televisión y nosotros teníamos que decir los cardiólogos que, oye, que lo hemos hecho todo. Joder, pues estudiar, que se ha ido al otro barrio. Tenemos un problema. Las causas de muerte súbita, habitualmente, como hemos visto antes, como enfermedad, pero en este caso la miocardiopatía hipertrófica. Yo en las clasificaciones que hacemos de la miocardiopatía hipertrófica, en todas las clasificaciones te dicen, si el septum tiene más de 13 milímetros, estúdielo. Yo no sé vuestra experiencia, pero la mía es que tengo muchos deportistas más de 13 milímetros. O están haciendo mal entrenamiento, y realmente es un mal entrenamiento, o realmente hay un sustrato ahí excesivamente tremendo. Yo creo que es mal entrenamiento, estoy convencido, la mayoría de casuísticas. Pero si nosotros cogemos y identificamos ese órgano arritmogénico que lo ponemos en máxima expresión, acordaros, tenemos que diferenciar a dos tipos de personas. Deporte menos de 35 años. Causas habitualmente las miocardiopatías hipertróficas, las canalopatías, el cajón desastre de que lo que pasa en los canales iónicos cuando los provocamos de tal envergadura. Por encima de los 35 años, la arteriosclerosis coronaria. Tendremos también que saberla. No sé si aquí en Baleares o en Cataluña ocurre, pero en Valencia, como hay pocas unidades de pruebas de esfuerzo, los enfermos de infarto de miocardio salen de los hospitales con el test de los 6 minutos. Yo eso lo estudiaba cuando empecé la cardiología. Ande usted 6 minutos a ver los metros que ha hecho y así calculo la capacidad funcional, porque no tengo unidad de pruebas de esfuerzo para hacer a todos los que yo tenga que valorar de capacidad funcional un test de esfuerzo. Y estamos trabajando con arteriosclerosis coronaria. Esto lo sabéis, todo lo que provoquemos a este órgano cardíaco se va a manifestar en tipo de arritmias supraventriculares, al final bajarán ventriculares y al final pues la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular y el desenlace. ¿Invertimos en esto? ¿Hacemos algo por esto? Los americanos dicen que para salvar una vida de 200.000 que no meten un duro. Habitualmente dicen, ¿revisiones a todos los deportistas? No, porfa, que esto es una ruina. Europa hizo lo contrario. Y el grupo italiano lo demuestra, que haciendo una prevención de electrocardiografía previa a todos los pacientes, a todos los deportistas que quieren hacer actividad deportiva, están salvando vidas. Y al mismo tiempo, como sociedad, estamos conociendo nuestras personas, nuestros ciudadanos, si tienen algún problema de salud. En esa dirección, creo que el esfuerzo es seguir buscando esos elementos. Este es el protocolo de la Sociedad Europea de Cardiología, noviembre del 2010, comandado por Corrado del grupo de los italianos. Les hago una reflexión. El protocolo de estudio de electrocardiografía, hoy aprobado por un comité en la Sociedad Cardiología Europea, nos dice que ante un historial personal y familiar, examen físico y electrocardiografía de 12 derivadas. Si existe una historia familiar negativa, fírmele usted la ficha y que elija la competición que quiera. Si tiene un electro normal o pertenece al grupo 1 de los que hemos visto antes, bradicardia sinusal, bloqueo V de primer grado, haga usted lo mismo. No hay ningún problema y todo está perfecto. Si tiene alguna historia familiar positiva de algún síntoma o pertenece a un electrocardiograma del grupo 2, hágale todos los test necesarios para saber si tiene algún problema y poder firmar la ficha. Llegamos a Holter, resonancia magnética, angio, eco, pruebas de estrés. Esto es lo que nos dicen nuestras propias sociedades y en el mundo de los protocolos pues van a tener que más o menos hacerlo. Si tenemos esto, hagamos un diagnóstico y según el diagnóstico hagamos el protocolo que tengamos que hacer. Desfibrilador, lo que queramos. ¿Qué nos falta aquí? ¿Qué le falta al protocolo de la Sociedad Europea de Cardiología de octubre-noviembre del 2010? ¿Qué pensáis que le falta? Aquí no hay mala leche, no hay estrés, aquí no hay deshidratación, no hay cambios iónicos, aquí no hay aumento de temperatura, todo lo hacemos en los hospitales. Tranquilos, relajados y aquí no pasa nada. Todos médicos. ¿Qué nos falta? Yo hoy como cardiólogo quería poner el punto que ha movido mucho la cabeza de muchos cardiólogos y la mía en particular. El punto de
¿qué se nos escapa? ¿Por qué tengo que poner la cara de póker porque un paciente se me ha muerto y no he sabido por qué? ¿Dónde está el punto de inflexión? Entonces surge una pregunta y surge una respuesta tecnológica. Yo hoy vengo como cardiólogo, pero también como para presentaros una posible herramienta de ayuda a este problema del deporte profesional, no profesional, o el que queramos. Voy a intentar explicarlo. ¿Qué nos falta aquí? Una tecnología que nos permita estar en la deshidratación, en las catecolaminas y en el aumento de temperatura. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues os voy a presentar una tecnología. ¿Qué es? Bueno, nosotros tenemos un electrocardiograma de 12 derivadas que dicen las recomendaciones científicas que lo hagamos. Tenemos un holter que nos sirve para eso. ¿Por qué no se lo dejamos al paciente? ¿Por qué no se lo dejamos al deportista? Que se lo ponga y se lo quite las veces que quiera. Que cuando venga a verme en la primera hoja de resumen venga como un holter de 24 horas de un hospital. Pero me pueda traer 300, 200, 100. ¿Haciendo qué? Las animaladas que hacen todos los deportistas. Y las animaladas que hacen todos nuestros enfermos. No equivocaros. Cuando vienen a las consultas, yo siempre, cuando una vez en el equipo decía, yo es que necesito que mis pacientes se muevan, y es que no me fío de ellos. Porque haces una revisión médica y no ha cambiado el paciente. ¿Has andado? Sí. ¿Ya has salido a pasear todos los días? Sí. ¿Ya haces dieta? Sí. Y entonces automáticamente venía la imagen de una diapositiva que hizo Valentín Fuster hace muchos años, en el cual había una cinta rodante, un perro atado al collar y el pulsómetro encima del perro. Y es que me los imagino. Y entonces ya no sabes si saltar la vulnerabilidad del paciente y que te llamen de todo, pero saltarías la mesa y los correrías a tortas. Entonces, en esas circunstancias, explicando esta anécdota, decía, yo es que odio que el paciente esté viendo la televisión y con el pulsómetro me esté haciendo esto. Digo, es un cabrito. Digo, necesito saber qué hace. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Bajamos una tecnología eléctrica, aprovechamos una tecnología hospitalaria, holter, pero cogemos y evitamos que sea dependiente del hospital, dependiente de enfermería, dependiente de una habitación, dependiente de puesta en marcha, de quitada o recogida. Y realmente lo que nos hace falta ahí fuera. Que el paciente participe. La Comisión Europea hace 6 años lo dijo. No hay sistema sanitario en el mundo que pueda soportar las enfermedades cardiovasculares. Como el paciente no se moje, se adquiera y ayude a su mantenimiento y su control. Eso lo dijo hace 7 años. Tenemos que bajar tecnologías a que el paciente pueda ser usadas y pueda él conocer, adherirse y darnos mucha más información. ¿Cuándo? Cuando están haciendo el bandarra. Yo cuando un ciclista que viene de deporte me dice, es que se salió por la cuneta. Es que, digo, no, te entró el yuyu y bajando el barranco por el aire ibas pedaleando, seguías pedaleando. Porque hay muchas patologías que pueden ser caídas o actividades deportivas que pueden ser provocadas por conceptos de pequeñas arritmias que hacen una hipoperfusión cerebral y pérdida de control de situación. Tenemos un sistema hospitalario que lo bajamos ¿a qué? Pues yo me la iba a poner, pero luego me ha dado vergüenza. Mi mujer me dice, no seas tan ridículo, ir a un cardiólogo a un sitio decente, simposio, brugada y con una camiseta interior. La camiseta es normal, la que llevo. Pero ¿qué hemos hecho? Pues gracias a los electrónicos, una camiseta. Una camiseta que va puesta, una camiseta interior, que lleva un dispositivo, y ese dispositivo ¿qué hace? Recoge una señal electrocardiográfica. Tiene unos indicadores que los chicos saben ponerlos por ahí dentro, que nos da un índice de actividad. Ya el perro no me está corriendo encima de la cinta, chaval. Ya sé más cosas de ti. Sé si estás tumbado o sentado. Y el ángulo que obtienes cuando estás haciendo la actividad deportiva. ¿Cuántas veces hemos puesto un holter y yo en casa y en el hospital, el diario para decir cuando se acueste póngamelo? Es que una taquicardia de noche y durmiendo es diferente a la del día y despierto. Y le hemos dado el monstruito. Incluso en ese diario le hemos puesto al paciente, este es el único día en que hagas eso, porque es el único día que hay un cardiólogo metido en la cama. Porque no nos enteramos lo que les pasa haciendo. Mi mujer tampoco me ve erótico con la camiseta, eso es separarlo que tampoco me ve erótico. ¿Qué tenemos? Posición. ¿Qué podemos conseguir? Con todos los avances de los móviles que nos llaman GPS, saber qué velocidad tenemos, qué desplazamiento tenemos, ¿dónde os engancho? En las pruebas de esfuerzo. Si yo sé velocidad,
Si yo sé índice de aceleración, si sé posición, es posible que pueda relacionar vuestra frecuencia cardíaca, la señal de electrocardiográfica, con un comportamiento de consumo metabólico. Imaginarlo. ¿En qué situaciones? ¿Subiendo las montañas o en una cinta en un hospital? ¿Deshidratado porque llego tarde y no me he dado cuenta de llenar mi botella de agua para la bicicleta que tengo que hacer? ¿Qué tenemos? Pues hoy con todas las tecnologías de Bluetooth, el coche se engancha a mi teléfono, inalámbricas, ordenadores, internet, imaginarlo. Donde, teóricamente, si yo puedo hablar con mi hija que está en Dinamarca, pues imaginar lo que se puede hacer con una señal. ¿Qué es lo que se puede permitir? Lo que queráis. La transmisión recogida de la información a temas personales, a servidores comunes para el manejo de múltiple información para análisis mejor de todas las situaciones, consultas particulares, médicos, hospitales, decir dónde. Hubo una experiencia. Yo en la playa con una cervecita y con este móvil, porque con los ingenieros me enfadé y le dije no quiero ninguna tecnología que no sea el mío, no quiero llevar más máquinas. De hecho hará 2 horas. A David me han enviado un electrocardiograma al BlackBerry de Víctor. Y he podido leer el electrocardiograma e informarlo haciendo el check-in del hotel. ¿Qué escenarios o entornos tenemos? Imaginarlos. Una vez me preguntaron, Rafa, ¿y esto qué es? Pues bueno, os digo lo mismo, pero en aquella vez era de Madrid y veis de Palma. He venido de Valencia a Palma en avión. Air Berlín. Para las chicas, no he salido del armario, pero 2 pilotos rubios, altos, la leche. El avión lleva 2 cajas negras, los pilotos no llevan ninguna. Escenarios. Todos los que podáis imaginar hospitalarios en la cual necesitemos una ayuda diagnóstica a través de una señal electrocardiográfica. Punto. Que nos permita un seguimiento o rehabilitación cardíaca. Sabéis que somos el país más retrasado en rehabilitación cardíaca de Europa. Europa ofrece el 30-40%, nosotros el 3% a nuestros enfermos cardiópatas. Pero porque no tenemos personal y encima ahora en la crisis tira a tu director, dile a Josep que saque pasta para montar más unidades. Míralo, se le caen porque le han cortado presupuesto. ¿Qué tenemos que hacer? Que hagan actividad física y que nosotros sepamos qué están haciendo, con los patrones hemodinámicos de ejercicio físico. ¿Qué podemos hacer? Médico deportivo, mira qué feliz está. Pero yo lo quiero después de un codazo a Ronaldo en un partido de la final. Que se come al árbitro y se come lo que haga falta. A cualquier deportista. Ahora, a ver si sale un vídeo. Porque quiero dejaros algún escenario. A ver. Jefes, ayudas, a ver. Sí, ahí está. Bueno, aquí tenéis escenarios bonitos. Sujeto con una camiseta, ahí el detector está fuera para ser publicitario, va metido para que no se vea, en el cual pues está haciendo cualquier tipo de actividad y nosotros por Bluetooth, por Wi-Fi, estamos viendo su electrocardiograma. ¿Por qué no podemos verlo? Si me localiza mi hija desde Dinamarca y no sabe que estoy en Palma. ¿Por qué no quitamos los hilos que nos unen a estos deportistas que se alegran porque están haciendo la foto y acaban de firmar 10 millones de euros de ficha? Ahí en medio. Pero imaginaros escenarios. ¿Sabéis que Alonso tiene 60 y pico detectores, su motor, y él lleva 3? Temperatura, un pulsi y res mes. ¿Sabéis que esta gente, cuando está en la parrilla de salida, está a 160 latidos por minuto sin moverse? El efecto de catecolamínico. Ahí tenéis mi móvil, el HTC el antiguo. El efecto catecolamínico. ¿Sabéis que en las aceleraciones y las desaceleraciones, si en un accidente de tráfico existe una estructura cardíaca que se balancea y llegamos a hablar de contusión cardíaca, las contusiones que pueden tener, los cambios de aceleración que pueden tener ese músculo cardíaco trabajando en... Tenemos algo que nos lo mire. Ahí tenéis la velocidad, 180 por hora. Los ángulos de inclinación y la inercia o la aceleración que está teniendo el individuo. Ahora os enseñaré un poquito más. Estamos teniendo esas frecuencias cardíacas. Sabemos en qué posición está. De hecho, los entrenadores nos decían, oye, cuando entran en la curva de 300, casi 360 grados y salen, ¿cómo van? Entran en moto, con todos los respetos, a 160, 170 latidos por minuto. Tremendos.
165 latidos por minuto. Alguien que está solamente usando el motor. Podemos tener inercia, podemos tener posición, velocidad, 180, 100, todos los cambios de aceleración y todos los cambios de inercia o fuerza que tiene. ¿Tenemos algo que sabemos de esto? A toda nuestra gente, oiga, póngaselo, déjeme, dentro de un mes venga y me traen un tocho el resumen en el primer folio. ¿Y qué es lo que le está pasando? En rehabilitación cardíaca, lo que os comentaba, tenemos muchos enfermos de enfermedad cardiovascular, pero no tenemos unidades que nos soporten esa patología. Imposible. O se mojan los pacientes, igual que se compra un aparato de tensión, o se toman azúcar, o hacemos aquí un problema médico-sanitario. Y no podemos caer en el error de no hacer pruebas de esfuerzo porque no tenemos unidades y hacemos la unidad de 6 minutos. El PICI, Plan de Enfermedades Cardiovasculares, obliga a hacer una valoración funcional, que no la estamos haciendo. Este es un proyecto muy bonito. Este es un proyecto de los niños. Los niños no pueden salir a la calle con las bicicletas como cuando nosotros éramos pequeños. No pueden salir a jugar a fútbol porque está prohibido. No pueden hacer velocidades extrañas en la acera porque están protegidas las personas mayores. Con los wifi, pues vamos a meternos en su mundo. ¿Qué es lo que se hace? Un estudio de adaptación de todas las tecnologías de plataformas para provocar al individuo. Ahí estamos con gases, controlando el gasto metabólico del paciente para poder saber un poco la velocidad. Y este es un estudio en el Hospital General de Valencia, en el cual niños obesos se les incluye en un programa de actividad física a través de cosas controladas. No nos engañen, porque son igual que los padres. Igualicos. ¿Qué quiero un poquito terminar? Un poquito, os he metido miedo. El miedo es para todos. Deporte de adultos, de niños, de jóvenes. ¿Qué un poco objetivos tenemos que tener como médicos? Salvar vidas. A este mozo no lo vamos a poder salvar. Pero sí que vamos a ayudar a mejorar la preparación física. No lo machaques tanto corriendo por la banda. Hazle un poquito trabajos en gimnasio de pesas. Quítale de pesas y hazlo correr por la banda, porque te está haciendo hipertrofias exageradas de músculo cardíaco. Igual vamos a tener que opinar. No le hagas ese tipo de estrés y ese sujeto a los 10 minutos de actividad física le das una botella de isotónico porque se deshidrata más fácil que el de al lado. ¿Qué vamos a permitir más? Mejorar la vida de esta gente. Doctor, ¿puedo coger la bicicleta? Hostia, coño, la bicicleta, el abuelo me dice la bicicleta y no sé qué bicicleta tiene usted. El pueblo donde vive, como en Valencia, ya no, allí no tengo muchos problemas. Pero con los de Madrid van a tener serios problemas si le dejamos a un tío la bicicleta. Intentemos adaptarnos a la gente. Intentemos conocer lo que les pasa. Intentemos que ellos aporten información para nosotros ayudarles a adaptarse mejor. A lo que ellos quieren hacer, no a lo que nosotros queramos hacer. La vida no es hacerlos vivir más tiempo, sino que lo que puedan vivir lo puedan aprovechar mejor. Y nos tenemos que poner en su pellejo. Tenemos que salir de los hospitales. Os decía antes de abrir la ventana del hospital y salir. Me tocaba salir a la calle. Es más divertido. Estar al aire público es más divertido. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir unos sueños. Esa cara de... se nos mueren y no sabemos qué hacer. Un poco convertir el tema de todas las tecnologías aplicadas al individuo. No nos dé miedo que los individuos nos traen un montón de listados de tensiones tomadas y de azúcares determinados por sus medidores de casa. O imbricamos a toda la cantidad de pacientes y deportistas o tendremos un problema. Y en el deporte especialmente, que no se nos quede la cara de idiotas, porque no sepamos en situaciones de estrés, en situaciones de competitividad, en situaciones de deshidratación y en situaciones en las cuales el deporte aumenta la temperatura corporal, ¿qué le pasa a esas proteínas? A los canales proteicos, esas proteínas que Ramón sabe muy bien reconocerlas si están bien fabricadas o no, pensar que vamos a una naturaleza más estropeada y cualquier expresión de cualquier proteína nos va a dar un componente ritmogénico y poder explicar. Conozcamos lo que nos pasa porque nos ayudará. Daros las gracias por la paciencia. Espero despertar curiosidades y despertar ilusiones que ahí fuera creo que nos hacen falta. Muchísimas gracias, Rafael. ¿Alguna pregunta de la audiencia? ¿Algún comentario? Una de las cosas que nos sirve cuando tenemos pacientes y queremos ver la prueba de esfuerzo, que has hablado varias veces de esa circunstancia, es el hecho de tener varias derivaciones. ¿Esta tecnología es capaz de tener varias derivaciones? ¿Podemos ser capaces de
tener un electro como los que estamos acostumbrados? Las tecnologías permiten, esa tecnología permite colocar dentro de esa camiseta elástica adaptativa los cables que podamos colocar. En este momento existen de una derivación y de 4 derivaciones. Los holters, cuando ponemos un holter, estamos poniendo de 2 y de 3 derivaciones. Es decir, el planteamiento es, ¿qué podemos colocar en la camiseta? En este momento podemos. ¿Un electrocardiograma de 12 derivadas? Preguntarlo. Es lo que tenéis que hacer. ¿Se puede hacer un electrocardiograma de 12 derivadas? Y os diré, un electrocardiograma de 12 derivadas nos planteamos a veces dudas según los cables que pongamos en la prueba de esfuerzo. Hay unidades que los ponen delante, otras en las caderas. Yo he visto en la fe los ponemos detrás, según a donde caiga. 12 derivadas, llegaremos. No es más problema. El hándicap está siempre en donde coloquemos los electrodos. La pregunta es, ¿esto es un holter? Yo os diría, es una señal electrocardiográfica multiderivación. Cada cosa tendrá pues más o menos complejidad tecnológica en función al enfermo usuario que tengamos que decidir. Sí. La respuesta es sí. No quedaros asustados, ¿eh? Podéis preguntar. La única duda que hay en estas cosas es con el GPS, os lo digo. Porque mi experiencia es con mis enfermitos cardiológicos, que a veces les gasto la broma. De decir, oye, a las 3 de la mañana, ¿qué hacías en la calle esta que ponen muchos pirindolos azules y rojos? Y aquel, yo no. Es decir, conoceremos muchas más actitudes de nuestros pacientes, pero en su momento real, que es quizás la pregunta que siempre hacemos. ¿Qué le pasa? ¿Cómo? ¿Dónde? Convirtamos una información retroalimentada. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafael. Gracias.